práctica número 1 de la materia Laboratorio Electrónica Analógica 1. Vamos a empezar con el reporte. Esta materia es impartida por el doctor Edgar Alberto Pérez Castillo de mi brigada 611. Vamos a ver lo que es el reporte número 1, la práctica número 1 de curva característica del diodo. Como introducción, en esta práctica analizaremos la curva característica del diodo, que se genera mediante las mediciones tomadas con un multímetro. La función se asemejará mucho a una función exponencial, esto porque no comenzará a ascender en corriente como tal hasta que se rompa la barrera del diodo, la cual son 0.7 volts. Cuando hablamos de un fabricado de silicio, de modo que el objetivo de esta práctica es que nosotros nos demos cuenta del funcionamiento que tienen los diodos en los circuitos y qué pasa con la variación de voltaje y corriente dentro de este mismo. Como marco teórico, aquí vemos un ejemplo de lo que es un diodo. El diodo es un componente electrónico de dos terminales, tal como un resistor, dos terminales. Un diodo es un dispositivo diseñado para que la corriente fluya en un solo sentido, es decir, solamente permite que la corriente vaya en una sola dirección. El símbolo representativo del diodo en esquema electrónico es el siguiente. Vemos aquí como una forma de flecha. Tiene como les comentaba, dos terminales, una terminal llamada ánodo y la otra terminal llamada cátodo. La corriente fluye desde el terminal positivo, que es el ánodo, y hasta el terminal negativo, como lo que es el cátodo. En los diodos físicos se identifica el cátodo por una franja que se coloca en uno de los extremos del diodo, como lo vemos aquí ilustrado en esta imagen. Está lo que es el triangulito, que es la dirección del diodo. La línea que marca aquí es donde ya asemeja lo que es el cátodo. Igual en esta imagen se ve aquí la franja que se asemeja a lo que es el cátodo. De igual forma existen varios tipos de diodos, los cuales se mencionarán a continuación. Su principal función, como le comentaba, es impedir que la corriente fluya en dos sentidos. Mencionaré algunos usos de este dispositivo en circuitos electrónicos. Uno es impedir que una corriente fluya en un sentido no deseado. Si por ejemplo utilizamos Arduino para conmutar un circuito con un voltaje superior al soportado por el microcontrolador y queremos impedir que cualquier corriente fluya hacia el Arduino, es decir, si queremos lograr que Arduino entregue una tensión y bajo ninguna circunstancia se ponga una corriente de entrada, entonces se utiliza un diodo entre Arduino y el dispositivo a utilizar. Al impedir que haya un flujo de corriente hacia el Arduino, se protege el microcontrolador de que haya una posible sobrecorriente y termine destruyendo el microcontrolador. También sirve para suprimir corrientes transitorias en ocasiones cuando los circuitos tienen bobinas inductoras o condensadores se producen corrientes transitorias. Estas corrientes afectan cierta parte del circuito, por lo que se trata de suprimirlas para que no cause problemas. Provocar caídas de voltaje. Cuando se conecta un diodo en un circuito, inmediatamente se produce una caída de voltaje de 0.7 voltios entre el ánodo y el cátodo. Esta caída de voltaje podría ser utilizada para diferentes propósitos, como conversión análoga digital, por ejemplo. Corriente de medición onda corriente alterna. Antes de explicar esta función tenemos que entender lo que es la corriente alterna. Existen dos tipos de corriente, la corriente directa y la corriente alterna. La corriente alterna pues pasa por
por alternados entre positivo y negativo, tiene la forma de una onda senoidal, como lo vemos aquí en la imagen. Como vemos, la corriente tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Aquí lo vemos. Semiciclo positivo y uno negativo en corriente alterna. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es nuestra simulación de lo que es la práctica número 1 de la curva característica del diodo. Entonces, estamos utilizando lo que es el multisim y aquí ya está creado lo que es nuestro circuito. ¿Qué se utilizó para este circuito? Bueno, utilizamos lo que es una resistencia de 1 kilo ohm, como está aquí en el circuito. Utilizamos lo que es un diodo, el diodo 1N4148, y utilizamos lo que es una fuente de voltaje variable de 0 a 10. Aquí la vemos. Y aquí vemos lo que son los multímetros. Los multímetros se colocan de esta manera, más que nada para checar lo que es voltaje y corriente. Aquí el multímetro está colocado en forma de serie para que haga la función de lo que es un amperímetro. Y en esta ocasión el multímetro está puesto en paralelo para checar lo que es el voltaje. Y aquí tenemos las mediciones de voltaje. Si nosotros ponemos a funcionar este circuito, podemos ir cambiando lo que es nuestra fuente de voltaje. Como lo pusimos de 0 a 10, podemos ir variando lo que es esta fuente de voltaje desde 0. Vamos a ver que nuestra corriente, que es este multímetro, va a estar marcada en 0. Igual el voltaje, conforme vayamos incrementando lo que es nuestra fuente de voltaje variable, vamos a ir viendo que nuestros valores van cambiando. Y esto nos sirve para llenar lo que es nuestro reporte. Aquí vemos el reporte de nuestro cuadernillo de electrónica analógica 1 y vamos checando lo que son estos datos, tanto voltaje como miliamperio, y vamos registrando cada uno de los datos que nos dan el multímetro. Después pues podemos con estos datos podemos estar haciendo en Excel lo que es la curva característica del diodo. Como les comentaba, por un lado vemos lo que son volts, por otro lado los miliamperios. Ponemos lo que es en el eje Y lo que son el voltaje, en el eje X lo que son la corriente en miliamperios, y vemos cómo va ascendiendo al grado después de 0.5 miliamperios es cuando va empezando a ascender lo que es el voltaje, como lo vemos aquí en la tabla. 0.6 todavía es 0 miliamperios, 0.7 ya vemos reflejado corriente, y así sucesivamente. Aquí vemos nuestra simulación en multisim. Y como preguntas del manual, ¿qué es un LED? El LED, acrónimo de Light Emitting Diode o diodo emisor de luz de estado sólido, constituye un tipo especial de semiconductor cuya característica principal es convertir en luz la corriente eléctrica de bajo voltaje que atraviesa su chip. Desde el punto de vista físico, un LED común se presenta como un bulbo carente de filamento o de cualquier otro tipo de elemento o material peligroso. ¿Qué sucede si se conecta un diodo o un LED directamente a la fuente? Se quemaría, ya que sin resistencia pues la corriente entraría directamente a lo que es nuestro diodo.
¿Qué función tiene la resistencia en un circuito con diodos? Limitar la corriente para evitar que se queme, como lo habíamos visto anteriormente. ¿Cuál es la corriente máxima de operación del diodo que utilizamos? El diodo 1N4148 tiene una corriente continua máxima de 200 miliamperios y una máxima intermitente de 400 mil amperes. ¿Cuál es el voltaje pico inverso máximo del diodo que utilizamos? 100 volts. Si el diodo lo fuera a utilizar para crear un rectificador de onda completa, ¿funcionaría? No, porque solamente estamos eliminando los negativos, por lo tanto solo tendríamos un rectificador de media onda. Para uno de onda completa necesitamos un segundo diodo para hacer los negativos positivos. Como conclusión, como para algunos de nosotros esta es la primera vez que vemos pues algo eléctrico, la práctica fue muy didáctica porque aprendimos a hacer lo que es el circuito principalmente, utilizar lo que son, en este caso, lo que eran los aparatos que se veían en la práctica en físico, pues lo pudimos estar haciendo de manera simulada en lo que es el multisim. Y aquí es donde concluimos con lo que es nuestra reporte y práctica número 1 de curva característica del diodo. Muchas gracias.